¿Te acuerdas del canto lema de la escolita bíblica de vacaciones? Bueno, pues vamos a repasarlo. Soy tan especial, pues Dios me creó, y así con su amor me hizo cual soy, pero a su manera, y aún más especial, porque Él me eligió. No importa quién soy, ni raza o color, Dios ama a cualquiera. A la manera de Dios, lo feliz yo haré, si intento seguro triunfaré, porque Él me escogió, su camino andaré y todo haré a su manera. A la manera de Dios, lo feliz yo haré, si intento seguro triunfaré, porque Él me escogió, su camino andaré y todo haré a su manera. A la manera de Dios. A la manera de Dios, soy tan especial que solo no estoy. Y cuando el temor, tú eres solución a todo problema. Y aún más especial, pues Él me vistió. Y así vivo yo, camino su amor, todo a su manera. A la manera de Dios, lo que diga yo haré, si intento seguro triunfaré, porque Él me escogió, su camino andaré y todo haré a su manera. A la manera de Dios, lo que diga yo haré, si intento seguro triunfaré, porque Él me escogió, su camino andaré y todo haré a su manera. A la manera de Dios. A la manera de Dios. A la manera de Dios, lo que Él diga yo haré, si lo intento seguro triunfaré, porque Él me escogió, su camino andaré y todo haré a su manera. A la manera de Dios, lo que diga yo haré, si lo intento seguro triunfaré, porque Él me escogió, su camino andaré y todo haré a su manera. A la manera de Dios. A la manera de Dios. Vamos a continuar. ¡Escuchemos los textos de los pequeñitos! Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primero de Timoteo 1:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra y mi gloria? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Salmo 4:1-2. Oh Jehová, ¿cuándo se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Bueno fue alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12.
La paz de Dios, pequeños. Ha llegado la hora de orar por la palabra de Dios. Y vamos a poner en esta hora a nuestro hermano o hermana que ha de dar ese alimento espiritual a nuestra vida. Oremos, pequeños. Señor Jesús, en esta hora te pedimos y nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias por todo lo que nos has dado. Pero ha llegado, Señor, de que escuchemos tu palabra, de que quede en nuestro corazoncito, Señor, y que no salga. Ayúdanos, Señor, a entender qué es lo que quieres que hagamos en nuestra vida, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos por tu Hijo amado. Amén. ¡Presta mucha atención! ¡Vamos a escuchar el tema! Hola, Reflejo de Cristo. Te invito a que prestes atención a nuestra lección de hoy, la cual se titula La Iglesia Infantil impactando al mundo con pasión y amor como el Señor Jesús. La base bíblica la encontrarás en los siguientes pasajes. Nuestro texto áureo o texto clave se encuentra en la carta a los Filipenses en su capítulo número 2, versículos 7 y 8. En la Nueva Traducción Viviente dice así: En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El valor que repasaremos el día de hoy es la pasión. La pasión es un sentimiento de amor vehemente. Quiere decir que es una demostración de amor intenso, un vivo afecto e inclinación por alguien a quien se le tiene consideración y mucha estima. ¿Recuerdas haber sentido esto por alguien? Quizá por Dios, por tus padres, o quizá por un familiar o un amigo. ¡Qué maravilloso sentimiento! Dios desde el cielo vio que la tierra estaba llena de pecado. Pensando en esto, decidió enviar a su único hijo, Jesús, para que salvara a todo el mundo de su pecado. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo amado. Jesús nació en esta tierra y ha sido el mejor regalo que hemos recibido. De niño estuvo bajo el cuidado de José y María y creció en gracia para con Dios y los hombres. Jesús nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús, al iniciar su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados, hizo milagros maravillosos. Pero sobre todo, con su testimonio predicaba el amor y la pasión de Dios por nosotros. La mayor muestra de esto fue su muerte en la cruz. Esto fue necesario. Él ocuparía nuestro lugar para así traernos libertad y salvación. Al ir hacia el Calvario, Simón le ayudó a cargar la cruz. Sobre esta cruz fue colocado un letrero que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Esto estaba escrito en hebreo, latín y griego. Ahí Jesús dijo 7 frases. Cuando los soldados y la gente se burlaban y le escupían, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Junto a Jesús también estaban 2 ladrones. Uno de ellos se burlaba, pero el otro, arrepentido, le pidió que se acordara de él cuando estuviera Jesús en su reino. Y Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al ver a su madre y a Juan, el discípulo amado de Jesús, él dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En la tierra hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sentía el peso por nuestros pecados. Para cumplir la escritura, Jesús dijo: Tengo sed. Después exclamó: Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así Él entregó su vida. En ese momento, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y los sepulcros se abrieron. Estaba hecho. Por la pasión que Jesús nos tenía, nos rescató. Nos compró a precio de su sangre, de su vida. De tal manera amó Dios a esta humanidad que entregó lo más preciado que Él poseía. Y a
pesar de que nosotros somos pecadores, Jesús murió por nosotros. Jesucristo cumplió con amor y pasión la tarea que le encomendó el Padre Celestial. Ahora nosotros debemos seguir su ejemplo y vivir y servir con amor y pasión para agradar a Dios y así pasar una vida eterna a su lado. Que Dios te bendiga. Allí donde se encuentran, hijos, en sus casas, vamos a darle gracias a Dios por el tema que escuchamos hoy y les pido que cierren sus ojos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias por las enseñanzas que los niños y niñas han escuchado hoy nuevamente a través de los evangelios, que por amor y una grande pasión hacia la humanidad, pagaste el precio del rescate sin importarte los dolores que tu cuerpo sufrió hasta la muerte. Le rogamos a tu Espíritu Santo que a todos estos niños y niñas que hoy escucharon este mensaje, e inclusive algún papá o mamá, nos redarguya y valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados y nos ayudes a vivir en tu salvación. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Vamos al experimento del día de hoy! Hola niños, hoy estoy desde mi laboratorio para que hagamos un experimento juntos. Si estás listo para hacerlo conmigo, ve por una bolsa de plástico, un poco de agua y 3 lápices o colores que sean redondos y con mucha punta. Imagina que la bolsa de agua es el amor de Jesús por nosotros. Cuando Él estuvo en la cruz, soportó que clavos atravesaran su cuerpo para que nosotros pudiéramos ser salvos. A pesar de que esos clavos pasaron por su cuerpo, Él no se rindió, sino que con pasión perseveró por nosotros. El agua de esta bolsa no se sale aún cuando nosotros la perforamos. Esto es porque se expande para cubrir el error. Así es el amor de Jesús, se expande para cubrir nuestros pecados. Recuerden que Dios los ama mucho. Hagan este experimento. Nos vemos la próxima semana. Aquí están las manualidades de la cuarta reunión virtual y otras pasadas. Muchas felicidades.
Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. En esta tarde quiero invitarte a que nos acompañes a escuchar la siguiente cápsula que tiene como título La familia en el contexto cultural. Acompáñanos. La familia, en el contexto cultural, es el conjunto de valores, usos y actitudes que definen el quehacer de una familia. La palabra cultura proviene del latín cultura o cultus y significa cultivo. Hace acepción a dos cosas significativas. En primer lugar, al conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y en segundo lugar, al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, familiar, etc. Todos somos cultura y hacemos cultura. Pero la familia es el núcleo de la sociedad y como tal, su mover y su proceder es en esencia el fundamento de una estructura social generalizada. Cuando la estructura familiar está bien conformada, es decir, que cuenta con fundamentos sólidos, es influyente y determinante en la conformación de una estructura más, la social. La familia es formadora, es en esencia incluyente, determina valores y sustenta la cohesión en una base social sólida. La cohesión social designa en sociología el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la pertenencia de permanecer en un proyecto o situación común, es decir, el sentido de pertenencia a un espacio común o el grado de consenso de los integrantes de una sociedad, en este caso, la familia. De manera entonces que la familia establece un principio maravilloso: a mayor estabilidad, mejores condiciones de vida. ¿Y qué mejor condición de vida que vivir en paz y armonía, tener la capacidad de disfrutar tanto el trabajo como el descanso y sobre todas las cosas descubrir los beneficios de la unidad? Vivir es la máxima experiencia, pero vivir bien, vivir en paz, en unidad, con gozo, con esperanza, con motivos frescos y bien definidos. Dicen que quien siembra bien, cosecha bien. Y de eso se trata. Este es un buen momento para sembrar las mejores cosas en familia, teniendo en cuenta que lo que siembres en este día en el corazón de tu familia nos permitirá cosechar el buen fruto de la felicidad, lealtad y seguridad el día de mañana. Un escritor francés decía: una familia feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado corta. Pero, hablando de la influencia de la familia en la sociedad, ¿qué sucede cuando una familia bien fundamentada, plena y feliz interactúa con los miembros de la sociedad? Lo que con certeza sucederá es que la primera influenciará positivamente a las demás. Imaginemos el caso contrario: una familia desintegrada, sin amor, sin motivos, sin paz, sin estabilidad, llena de temores e inseguridad. Los efectos de su coexistencia con los demás serán devastadores. Por lo tanto, permítame señalar lo siguiente: no podemos vivir en una sociedad individualista e indiferente. Es deber de todos cuidar con especial dedicación el buen desarrollo de las familias con nuestra sociedad, porque de no hacerlo detonará una sociedad inestable y por demás frágil e insegura. Una familia que no se fundamenta sobre los valores firmes, en amor y esperanza, es como la parábola de Mateo 7:26. La comparamos como aquel que construye su casa sobre la arena. Cuanto el viento recio sopla sobre ella, se desmorona, porque su fundamento era frágil e inestable. Pero cuando tu familia está fundamentada sobre la roca firme que es Cristo, será entonces resistente al viento, al agua, al frío y a cualquier inclemencia que se le presente. La familia sigue siendo y será el pilar de nuestra sociedad, y una familia amada, unida, que vive en paz, inspira seguridad y se antoja vivir con ella. Podemos sembrar buenos recuerdos en la mente y el corazón de nuestra familia, o podemos simplemente dejar que las malas noticias o la influencia negativa de otros que buscan robar y destruir siembren tristeza o malas intenciones. La familia es aún el núcleo de la sociedad. Los valores que tomamos desde nuestra niñez nos forman como individuos y como el centro del quehacer social diario. Seguramente muchos crecieron en familias inolvidables, divertidas, apasionadas, llenas de aprendizaje y experiencias únicas. Otros no corrieron con la misma suerte,
Sus familias fueron del tipo desechables, sin retorno, no volveré, hasta pronto. Dicen por allí que tenemos justo la familia que nos merecemos, aunque para ser justos tenemos la familia que construimos día con día a partir de los valores, las experiencias, los recuerdos, los anhelos y lo que hemos deseado sumar o restar al estado actual de nuestro núcleo social. Por eso, aprovechemos cada momento para divertirnos como familia, convivir, alegrarnos sin prejuicios, ser padres y ser hijos, entablar relaciones sanas con nuestros vecinos y amigos, en amor y sin temor, dejando a nuestra sociedad la mejor influencia posible, la de una familia sólida y con esperanza, capaz de vencer cualquier inclemencia presente o futura. Recuerda, Deuteronomio 6, 5 al 9 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que, hagamos cultura, seamos familia y formemos una sociedad mejor. Que Dios te bendiga. La paz de Dios, hermanos. El día de hoy vamos a abordar la escuela dominical, el Evangelio según San Marcos. Les invito a que por favor busquemos en las Sagradas Escrituras la cita que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 38. Leamos unidos, por favor. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. La verdad bíblica es, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo tenía un propósito bien definido en todo lo que hacía. Nuestra verdad bíblica aplicada es, al igual que nuestro Maestro, debemos enfocar nuestros recursos y esfuerzos para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. El Evangelio según San Marcos forma parte de los Evangelios sinópticos que conocemos y son Mateo, Marcos y Lucas. Fueron etiquetados así por primera vez por Griesbach, un crítico textual bíblico alemán, en el siglo número 18, quien los etiquetó así por el alto grado de similitud que encontró entre ellos. El término sinóptico viene del griego sinopsis, que significa ver a la vez. Existen grandes similitudes en estos tres evangelios en cuanto a estructura, en cuanto a contenido y tono. Al referirnos a estructura estamos hablando de la forma en que ordenan el ministerio de Jesús en relación con una secuencia geográfica general. Vemos el ministerio del Señor Jesús iniciado en Galilea, después se retira hacia el norte, el ministerio de Jesús en Judea y Perea y finalmente en Jerusalén. En cuanto a contenido, narran muchos de los mismos acontecimientos que se centran en las sanidades del Señor Jesucristo, en las liberaciones y en las muchas parábolas a través de las cuales el Señor Jesús enseñaba. Al referirnos a la similitud en tono, hacemos referencia a esa narración que nos habla de una actividad intensa y rápida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario definir el término evangelio, que viene de evangelión, y el verbo de las mismas palabras predicar el evangelio, que es evangelizomai. Palabras que se usan en el Nuevo Testamento para referirse al mensaje sobre la obra redentora de Dios en su Hijo. Probablemente en el primer siglo o a principios del segundo, la Iglesia puso título a los relatos acerca del ministerio de Jesús, y quizá fue como se usó por primera vez la palabra evangelio. Vemos que el Evangelio de Marcos hace amplio uso de ese término. En Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y también vemos en el versículo
Evangelio de Marcos asegura que Marcos escribió el Evangelio en las regiones de Italia. También algunos historiadores, escritores cristianos de la iglesia primitiva, como son Ireneo y Clemente de Alejandría, según Eusebio, sugieren lo mismo, que fue escrito en Italia. La fecha en que fue escrito, bueno, pues vemos diferentes opiniones. Algunos dicen que en los años 40, otros en los 50, 60, llegamos hasta los años 70. Decir que Marcos fue escrito en los años 40 es una época muy temprana y resulta difícil explicar que Pablo y otros autores neotestamentarios no lo citaran. Y también se descarta la idea de que haya sido escrito en los años 70, quedando así los años 50 o en los años 60. Por lo tanto, es posible ubicarlo a finales de los años 50 o a principios de los años 60. Vamos a iniciar la segunda parte de nuestra escuela dominical, que es para enseñar con conocimiento bíblico. Aquí vamos a referirnos al autor de este evangelio. Muchos opinan que Marcos es anónimo, pero también vemos que se encuentra mucha relación entre este segundo evangelio y Marcos. Eso tiene el respaldo de muchos de los primeros autores cristianos. El más importante entre ellos es el testimonio de Papías, quien fue obispo de Hierápolis en Frigia, en Asia Menor, en el año 130 aproximadamente. Y encontramos sus comentarios de Papías sobre el segundo evangelio en la magna historia de la iglesia de Eusebio, escrita en el año 325, y voy a leer una parte de esto, y dice: y el anciano decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete hermeneudes de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Autores cristianos del segundo y tercer siglo, como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, confirman que Marcos era el autor del Evangelio y que se basó en la predicación del apóstol Pedro. Vamos a ver entonces, una vez viendo que también se acepta como escritor, vamos a ver la biografía de Marcos. Marcos viene del latín Marcus, que significa gran martirio. Marcos vemos que es un sobrenombre. Se le designa en Hechos como Juan, el cual es un nombre en hebreo, siendo Marcos su nombre probablemente griego o romano. Marcos es el único de la época cristiana primitiva lo suficientemente conocido. Vemos en el libro de Hechos varias citas que se refieren a él. En Hechos 12:12 dice que era un cristiano, podemos inferir que era un cristiano judío nacido en Jerusalén, hijo de una mujer importante de la primera iglesia de Jerusalén llamada María, cuya casa servía como un lugar de encuentro para los creyentes. Ahí en Hechos 12:12 nos habla que el apóstol Pedro va a esa casa después de ser liberado. Hechos 12:25 también nos habla de que acompañó a Pablo y Bernabé en alguna parte del primer viaje misionero. También así nos habla Hechos 13:5. En Hechos 13:13 vemos que dejó a Pablo y a Bernabé y se regresó a Jerusalén. Su nombre también aparece en 4 epístolas. En Colosenses 4:10 nos habla que era sobrino de Bernabé. En Filemón 24 y también en 2 Timoteo 4:11 vemos que era colaborador del apóstol Pablo. Primera de Pedro 5:13 nos habla que Pedro lo consideraba como su hijo espiritual, y también debemos de ver que el apóstol Pedro fue
fuente principal y directa del Evangelio de Marcos. De Juan Marcos se desconoce la fecha y el lugar de su muerte. Vamos ahora a ver el propósito de este libro. El propósito principal de Marcos es claramente cristológico. Presenta a Jesús como Hijo de Dios y como el siervo sufriente. También su propósito fue fortalecer los fundamentos de la fe de los creyentes romanos y, si fuera necesario, inspirarlos a sufrir fielmente por el Evangelio, poniéndoles, por ejemplo, la vida, los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. En este Evangelio también son muy notables ciertas características que vamos a nombrar. El Evangelio de Marcos es un relato muy simple, es preciso, es sin adornos, aunque vívido, del ministerio de Jesús. Enfatiza más lo que el Señor Jesucristo hizo que lo que dijo, esto porque está orientado a la acción. Vemos aquí al Señor Jesucristo presentado siempre sanando, liberando, confrontando a opositores y enseñando. Otra característica es que no contiene largos párrafos, es decir, que pasa rápido de un episodio a otro de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos fue escrito para un grupo de cristianos gentiles y generalmente se sabe que es a la iglesia de Roma. Este Evangelio manifiesta la condición humana del Señor Jesús, la compasión, la misericordia, la tristeza, son condiciones que evidencian al Señor Jesús con el título Hijo del Hombre. Marcos exalta y evoca la deidad de nuestro Señor Jesucristo y también lo presenta inmediatamente como el Hijo de Dios. Vemos que este Evangelio inicia y concluye con la expresión Hijo de Dios, lo vemos así en el capítulo 1, versículo 1 y también en el capítulo 15, versículo número 39. En Marcos encontramos las dos confesiones también, tanto del apóstol Pedro como de un centurión, que dividen el libro en dos partes por dos clímax. Vemos en Marcos 8:29 al apóstol Pedro confesando a Jesús el Cristo para el mundo judío. Y también vemos en la cita de Marcos 15:39 a un centurión que confiesa a Jesús el Hijo de Dios para el mundo gentil. Marcos hace gran énfasis a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ya que más de la tercera parte del libro nos habla de la pasión de Cristo. Vemos en Marcos detalles de las narrativas, por ejemplo, citemos Marcos 10:46, en donde nos habla de la sanidad de un ciego y nos da el nombre, el ciego Bartimeo, que estaba sentado junto a un camino y que es sanado por el Señor Jesús. También vemos que hay registro en él de las emociones de la gente y de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora el bosquejo del libro, es decir, su contenido. Vemos una narrativa ágil de Marcos que está marcada por 6 líneas transitorias que dividen este relato en 7 secciones. La primera de ellos es preliminares del ministerio, que abarcan del capítulo 1, su versículo 1 hasta el versículo número 13. Aquí vemos el principio del ministerio del Señor Jesucristo, vemos el bautismo del Señor Jesús, un evento también muy importante. La segunda parte es primera parte del ministerio de Galilea, y esto lo abarca en sus capítulos 1 de sus versículos 16 al capítulo número 3, versículo 6. La tercera parte es segunda parte del ministerio de Galilea, que abarca los capítulos 3, versículo 13 al capítulo número 5, versículo 43. Este es el segundo pasaje de transición que nos habla de la popularidad de Jesús en el ministerio de sanidad y liberación. Aquí vemos cómo
elige a 12 personas para que estuvieran con él. También vemos que hay una creciente oposición de parte de los maestros de la ley y también incluso de parte de su familia. El Señor hace uso de parábolas que explican esta oposición. Y el Señor Jesucristo también en esta parte habla, más bien está narrada 4 milagros que el Señor Jesucristo hizo. Calma la tempestad, expulsa a una legión de demonios de un hombre, sana a una mujer que padecía flujo de sangre y finalmente resucita a la hija de Jairo. Entramos a la cuarta parte de esta estructura y vemos que es la fase final del ministerio de Galilea. Este tercer texto de transición marcha de la región del mar de Galilea para ir a su ciudad natal, que era Nazaret. Aquí vemos que el Señor Jesucristo envía a los 12 de 2 en 2. Hay otros eventos como la alimentación de los 5,000, después la alimentación de los 4,000 y algunos otros eventos que están escritos en este hermoso evangelio. La quinta parte es el camino de gloria y sufrimiento que abarca a partir del capítulo 8, versículo 27, al capítulo número 10, verso número 52. Este es el cuarto momento de transición, que es el clímax del evangelio de Marcos, cuando el apóstol Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, y así se encuentra descrito en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Y entonces es ahí donde la atención pasa de estar centrada en las multitudes y milagros del Señor para centrarse en los discípulos y la cruz. Esta quinta sección, amados hermanos, gira en torno a una secuencia triple que recoge lo que Marcos quiere transmitir. Jesús predice su muerte. Los discípulos no entienden este mensaje. Y finalmente el Señor Jesús enseña sobre el precio del discipulado. Vemos algunos eventos más como lo es la transfiguración. En la parte número 6 habla del ministerio final en Jerusalén y esto lo abarca de sus capítulos 11, versículos 1 al 3 y también el verso 37. Y aquí vemos en esta sección días de confrontación con grupos y autoridades judías que preceden a la pasión. La entrada de Jesús en Jerusalén marca el inicio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente tenemos la sección 7, que es la pasión y resurrección de Jesús, que abarca su capítulo 15 y capítulo número 16. Esta parte tan hermosa para cada uno de nosotros como cristianos. La última sección del Evangelio de Marcos tiene 2 partes: el relato de la pasión y la historia de la resurrección. La pasión descrita en los capítulos 14 y 15 y la resurrección en el capítulo número 16. Vemos aquí nosotros, cuando recordamos y leemos acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordamos ese inmenso y maravilloso amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Y también cuando leemos de la resurrección, de esa hermosa esperanza que hemos alcanzado como cristianos, de este evento tan hermoso y maravilloso de el Señor Jesucristo, que ganó para nosotros la redención, y también, si nosotros obedecemos a Dios, podemos obtener la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a otra parte, que es énfasis del libro. El énfasis se encuentra también en el discipulado, que es algo muy hermoso. Vemos la necesidad del discipulado después de las predicciones que hace Jesús de su pasión. Cada uno de nosotros vemos que el discipulado es muy importante, y en el Evangelio de Marcos es otro tema central. Nos habla de los 12 que sirven como modelo para los discípulos de nuestros tiempos. Qué hermoso es aprender acerca del discipulado, para que otros también conozcan al Señor Jesús a través de nosotros y
y a su vez ellos también puedan discipular a otras personas. Las enseñanzas de Jesús también hace énfasis en este libro algo muy importante, especial en el Señor Jesucristo como maestro. Vemos que estas palabras, maestro, enseñar, enseñanza y rabí, se aplican 39 veces en este libro al Señor Jesucristo. Vamos a entrar a la siguiente parte de la escuela dominical, que es para redarguir, discernir el error. Error 1. Pensar que Jesucristo fue solo un gran maestro. Hay mucha gente que erróneamente piensa de esta manera. Nosotros como personas cristianas podemos responderles que el Señor Jesús fue un maestro, pero el maestro por excelencia. Podemos responderles que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo es Dios. El Evangelio de Marcos nos habla muy extensamente de que es el Hijo de Dios, que podía y puede perdonar nuestros pecados, así lo describe Marcos 2, sus capítulos 9 al 12, que dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nosotros, a través de los milagros del Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas, hemos podido entender y comprender que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que el Señor Jesús es Dios, que es el único Salvador, que es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Y ya hemos sido perdonados y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Aleluya. La sección para corregir y enderezar la dirección. Este Evangelio nos deja ver en varias ocasiones que el Señor Jesucristo les pidió a sus discípulos que no revelaran quién era. Les pidió muchas veces a personas que él sanaba que no dijeran lo que estaba él haciendo, que guardaran silencio acerca de quién era él y lo que había hecho. La Biblia nos enseña que estos hombres no podían callar. No podían dejar de decir y no podían ocultar ese gozo de lo que el Señor Jesucristo había hecho en sus vidas, de la bendición que habían recibido. A nosotros se nos ha dejado otra encomienda, que es muy clara de parte de nuestro Maestro para cada uno de nosotros. Y esto se encuentra en Marcos 16:15, esta bella ordenanza para la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa obra maravillosa, eso que no podemos callar, eso que no podemos dejar de hablar y de decir, esa bendición recibida de parte del Señor Jesucristo en nuestra vida, no podemos dejar de decirla y hablarles a otros que el Señor Jesucristo salva, que el Señor Jesucristo les ama, que hay un lugar preparado por Él para que podamos llegar y obtener la vida eterna. Amados hermanos, cumplamos esta comisión designada para la iglesia, para cada uno de nosotros. No cerremos nuestros labios, no dejemos de hablar las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de ese hermoso mensaje de salvación. Hagámoslo. Quizá en este tiempo decimos: no está el templo abierto, no puedo salir a la calle y predicar, etc. Pero existen las redes sociales, existen muchas formas en las que podemos hacer una llamada telefónica, mandar un correo electrónico, un WhatsApp, etc., diciéndole a la gente que no conoce al Señor, o a aquella gente que no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, decirles que hay alguien que les salva, que hay alguien que les quiere salvar, que hay alguien que les quiere perdonar y quiere que eternamente vivan con Él. Hablemos de nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador del mundo. Hemos llegado a la parte para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada.
No dudemos de compartir el mensaje de salvación con nuestra familia, con nuestros vecinos, en las plazas, en los hospitales. Digamos al mundo entero que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvar a todo el que crea en Él. No olvidemos su promesa. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese hermano, ese hijo, ese padre o madre, ese amigo que no conoce del Señor Jesucristo, necesita que usted y yo le hablemos de Cristo. Necesita que usted y yo les demos esas hermosas nuevas de salvación para que ya no sea más criatura de Dios, sino ahora un hijo de Dios. Como conclusión, el Señor Jesús se ofreció voluntariamente en la cruz para pagar por cada uno de nuestros pecados. Los evangelios describen que fue muerto y sepultado, pero resucitó victorioso sobre la muerte el tercer día. Se manifestó a los suyos y ascendió en gloria, no sin antes haber dado a sus discípulos la encomienda máxima de la proclamación del Evangelio. Hemos visto lo que contiene el Evangelio según San Marcos, que es palabra de Dios. Ustedes y yo, amados hermanos, como cristianos, recordemos los hechos de nuestro Señor Jesús. En dificultades, recordemos que Él está con nosotros. Recordemos que debemos hablar de la palabra de Dios. Pero si usted quizá ha escuchado muchas veces este mensaje y le ha rechazado una y otra vez, no lo haga más. Reconozca que como seres humanos pecamos y al pecar ofendemos a Dios. Pero Él, el justo, el único que puede perdonar pecados, está con nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Y si hoy está tocando su corazón, no dude, ábrale la puerta y dígale: Señor Jesús, he cometido pecado, pero sé que me amas y que me puedes perdonar. Confiésele sus pecados a Jesucristo. Y Él, si usted le acepta como su único y suficiente Salvador, transformará su vida. Y a partir de hoy será diferente, porque será un hijo de Dios. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque nos has permitido recordar tu palabra, recordar que tú, Espíritu Santo de Dios, eres el que inspiró a estos hombres que escribieron los evangelios, las epístolas que ahora conforman tu palabra, Señor, que es palabra para cada uno de nosotros. Recordamos, Señor, que tu palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy, Señor, en esos hogares que escuchan tu palabra, si hay alguien, Señor, que quiere aceptarte como su único y suficiente Salvador,
La paz de Dios, hermanos. En esta hermosa tarde, vamos a considerar la palabra de Dios y el tema que hablaremos en esta hora es la unidad familiar en medio de la pandemia. Para esto, le voy a invitar a que abra la palabra de Dios y el texto aparece también en su pantalla y se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3, al cual le daré lectura y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra de Dios en esta hora nos invita a la unidad familiar. ¿Cuál es el significado de la unidad familiar y sobre todo en medio de la pandemia? Fíjese, el diccionario dice que la unidad familiar es el conjunto de individuos unidos en un vínculo de parentesco que conviven en armonía y en un equilibrio de paz. Eso es la unidad familiar. Gracias a Dios porque estamos en medio de una pandemia y el Señor es el que ha traído esta pandemia hacia nuestro mundo, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la unidad familiar? Bueno, la palabra de Dios en el Salmo 133:1 nos habla precisamente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vean cómo la palabra de Dios nos dice que esto le agrada al Señor. El Señor quiere que hoy, en medio de la pandemia, los hogares estemos habitando todos juntos en armonía. Eso es agradable delante de los ojos de nuestro Dios. La palabra de Dios también nos tiene ejemplos de familias que son familias a seguir, cómo vivieron y habitaron juntos en armonía. Desde que leemos la palabra de Dios en el libro de Génesis podemos encontrar que Adán y Eva, una familia que pudo habitar en la presencia de Dios. Aunque ellos al momento de desobedecer la palabra de Dios, formaron un hogar, una familia. Y ahí, en otra forma de vida, ahí también estuvieron viviendo juntos en armonía delante de la presencia de nuestro Dios. Otra familia, así continuando el Génesis, la familia de Noé, que si recordamos quién fue Noé, aquel hombre que Dios preparó para preservar la vida del ser humano. Y este Noé, con su familia, que estaban juntos y de acuerdo y que habitaban en paz, en comunión ellos, pues ellos todos se dieron a la tarea, a ese trabajo maravilloso que Dios les dio, y esa familia de Noé es otro ejemplo maravilloso. También podemos encontrar en la palabra de Dios la familia de Abraham y Sara, una familia ejemplar. Otra familia también Isaac y Rebeca, cómo ellos habitaron en armonía, habitaron en ese equilibrio de paz que dice la definición y que nos dice la palabra de Dios, que habitemos juntos en armonía. Y así podemos continuar con la Biblia. Encontramos a Jacob, que tuvo 12 hijos, entre ellos uno que se llamó José. Podemos encontrar otro ejemplo maravilloso de familias que habitaron en armonía, en paz. Y en la familia de nuestro Señor Jesucristo, si recordamos desde su nacimiento, su niñez, su juventud, cuando Él estuvo ahí en ese hogar con María, con José, nuestro Señor Jesucristo vivía en un hogar en armonía. Por eso la palabra de Dios y el tema de esta tarde, el Señor nos invita a esa unidad familiar en medio de esta pandemia. Veamos que hay muchos ejemplos de estas familias que debemos poner su mirada en ellos. Y pues
no solo nuestra mirada, sino también nosotros imitarlos para que nosotros, nuestro hogar, nuestra familia, sea agradable delante de los ojos de Dios. Bueno, en esta tarde, pues solamente ya hemos visto o hablado de varias familias, pero yo solamente quiero enfocarme a una en esta hora. Y esa es la familia de Jacob. La familia de Jacob que tuvo 12 hijos, ya decíamos, y que uno de ellos fue José. Bueno, pues esta familia, Jacob, durante todos estos hijos y que tuvo, pues obviamente no vivían todos en armonía. Imagínense, eran muchos hijos, si nada más los hombres fueron 12, y aparte habían también mujeres, que no nos especifica la palabra de Dios cuántas, pero que habían mujeres. Pues quiero decirles que imagínense una familia grande, no todos pensamos igual, no todos coincidimos, pero la palabra de Dios, que nos invita a habitar en armonía. José, que era un hijo de este hombre Jacob, que después Dios le cambió el nombre por Israel. Este Israel, ya Dios que le había cambiado ese nombre, ¿qué hace? Que quiere mucho a este joven José. Y este joven José, Dios tenía un plan para él. Dios tenía un propósito específico para la vida de José. Ese propósito, José, se puso en las manos de Dios, siempre que quiso agradar a Dios. Y efectivamente, José caminaba con Dios y estaba en ese propósito de Dios. Efectivamente, sus hermanos no lo querían porque de cierta forma Jacob le daba mucha preferencia a José, era uno de sus hijos consentidos, y sobre todo que cuando Dios empieza a preparar la vida de José, Dios le permite y le concede privilegios. Dentro de esos privilegios, Dios le dio la bendición de que él pudiera soñar sueños, y esos sueños inclusive darle su interpretación. Él les platicaba los sueños que tenía, inclusive un día, cómo les narra a sus hermanos acerca de un sueño donde dice que todos formaban allá en el campo unos manojos de espigas, y que esos manojos, él estaba, su manojo también de él, estaba el manojo de su mamá, de su papá, y dice que todos esos manojos se inclinaban hacia él. Por eso también sus hermanos, empezaron a tenerle envidia, empezaron a tenerle odio, y como decíamos, a veces no todos podemos coincidir en nuestra forma de pensar. Imagínense, ellos siendo 12 hijos, mucho más difícil. Pero quiero decirte, hermano, que a lo mejor tú estás pasando por la misma situación que pasó en ese momento Jacob, donde a lo mejor tus hijos están disgustados, están en pleito. Yo quiero decirte que Jacob se abrazó de Dios y él confió en Dios, y como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16 versículo 31, dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa para la gloria de Dios. Jacob confió en la palabra de Dios. Así es que, hermano, amigo que nos estás mirando en esta hora, yo no sé si tu familia no esté viviendo en armonía, en felicidad, en paz, pero si tú te abrazas de esa promesa maravillosa de la palabra de Dios, quiero decirte que tu casa toda será salva para la gloria de Dios, y no solamente para salvación, sino que también aquí en la tierra debemos vivir en armonía para la honra y la gloria de nuestro Dios. Quiero decirte que ese odio en el que iba creciendo José con sus hermanos, seguía creciendo. Un día dice que su padre lo mandó al campo a ver cómo estaban sus hermanos, cómo iba el ganado, porque en el campo ellos cuidaban, pastaban ovejas, tenían ganado, y dice que un día cuando sus hermanos lo vieron que ya venía, empezaron a conspirar en contra de José. Algunos querían ya matarlo, quitarle la vida porque lo odiaban mucho, pero quiero decirte que cuando Dios tiene un propósito, un plan, y tú
tú estás en el plan de Dios, hermano. Amigo, tú estás en los planes de Dios. Por eso es que el Señor nos ha metido a esta pandemia, porque estamos en los planes de Dios. El Señor sabe todas las cosas. Y quiero decirte que así como lo sabía con José, bueno, Dios le guardó la vida. Quiero decirte que no permitió que sus hermanos lo mataran, que sus hermanos, bueno, pues hicieran cosas tremendas con él. Pero quiero decirte que tristemente en ese momento pasaban unos mercaderes por ahí donde ellos estaban pastando. Y bueno, pues uno de ellos dijo, bueno, vendámoslo a esos mercaderes. Quiero decirte que José fue vendido a esos mercaderes y fue llevado hasta la tierra de Egipto. Y allá en la tierra de Egipto, bueno, pues fue vendido y fue llevado con un oficial importante de Faraón, y él lo puso a cargo de su casa, de su hogar. Fíjate que qué cosa tan tremenda. Pues a partir de ahí los hermanos de José ya no supieron nada de él. Su padre, que tanto amaba a su hijo, fue muy triste su situación durante todos esos años, porque ya no supo de su hijo. Pero quiero decirte que Dios le estaba guardando. A lo mejor tú no has visto durante algún tiempo a tus hijos, pero quiero decirte que si tú te abrazas de Dios, si tú buscas de Dios, si tú oras diario a Dios, bueno, el Señor va a guardar la vida de tus hijos, aunque tú no los veas, aunque tú no los tengas cerca, hermano. Confía en el Señor, abrázate del Señor como lo hizo Jacob. Quiero decirte que ya estando ahí José en esa casa de ese gran hombre importante que se llamaba Potifar, estaba a cargo de todo. Vio que José tenía la presencia de Dios. Dios estaba con él, Dios le bendecía, Dios le ayudaba y hacía que él hallara gracia delante de los ojos de la gente que estaba a su alrededor. Pero bueno, el diablo, que siempre quiere destruir al cristiano, al que ama a Dios, al Hijo de Dios, siempre hay problemas, siempre hay aflicciones, pero Dios nos habla de la unidad familiar. Y mira, quiero decirte que con José pasó algo tremendo. Quiero decirte que la esposa de este hombre, Potifar, puso sus ojos en José. Quería que él se acostara con ella, pero José, que siempre deseó y lo hizo agradar siempre a Dios, dice que cuando ocurrió ese momento, José salió huyendo. Él no quiso, él no aceptó, porque él quería seguir siendo guardado en las manos de Dios. Él sabía que aunque había sido vendido y aunque estaba ahí de cierta forma como esclavo, Dios estaba con él. Quiero decirte que mira cómo él se conservó joven, que a veces tú piensas que es difícil, que es complicado esta situación. No, la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:22 nos habla precisamente de esto y dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tú debes tener ese corazón limpio, tú debes seguir esa paz, tú debes seguir esa fe, el amor. Eso es lo que Dios nos está invitando en la unidad familiar para la gloria de nuestro Dios. Mira, José pudo vencer. Pero el diablo, que vuelvo a repetir, que no está conforme y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no solo en estos tiempos de pandemia, sino desde ese entonces, como habla la palabra de Dios. Imagínate, José, al no aceptar esto, fue difamado. Y por esa difamación que esta mujer le hizo, bueno, fue llevado a la cárcel. Yo no sé tú qué puedas pensar, si efectivamente Dios estaba guardando la vida de José. Claro que Dios estaba guardando su vida. Claro que Dios estaba conservándolo, porque, vuelvo a repetirte, Dios tenía ese propósito. Hermano, que Dios cumpla el propósito que Él tiene en tu vida, así como lo hizo con José. Dice la palabra de Dios que en Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer
el hombre. El Señor es tu ayudador. Imagínate, José estaba en medio de la cárcel, pero el Señor era su ayudador ahí en la cárcel. Pues aún así, fíjate que él pudo hallar gracia ante los ojos de unos hombres que también ahí tuvieron sueños y que les dio su interpretación. Ve cómo la gracia de Dios estaba ahí. Por eso este hermoso texto de Hebreos es muy claro y es muy hermoso. El Señor nos dice que Él es nuestro ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. El Señor nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar, aunque estemos ahí en la tribulación, en la prueba, en la angustia. El Señor nunca nos va a dejar. Por eso debemos estar confiados en el Señor. Bueno, quiero decirte que José, después de que interpreta los sueños de sus compañeros carceleros, de ese panadero y de ese copero, bueno, pues quiero decirte que ese copero, cuando llega pues delante de Faraón, José le había encargado que nunca se olvidara de él. Pasó un tiempo y cuando Faraón, que era el hombre más importante en ese momento, ahí en la tierra, en esa cultura egipcia, Faraón tuvo también un sueño. Y cuando estaba ahí su copero y vio que Faraón ya había mandado a traer pues a los adivinos, a los astrólogos, a todo hombre de ciencia para que supiera cuál era la interpretación de ese sueño, bueno, pues no se la daban. Pero quiero decirte que José en esa hora fue llamado porque ese hombre se acordó de él. Y quiero decirte que cuando Faraón le dice el sueño a José, bueno, pues José, que siempre estaba en las manos de Dios y que él en ese momento reconoce que no era él, sino que era Dios que estaba con él y él le había dado esa virtud, ese privilegio. Hermano, el Señor también te ha dado a ti virtudes, te ha dado privilegios de alabar, de glorificar su nombre, de reconocer quién es nuestro Dios. Bueno, quiero decirte que José así lo hizo. Él reconoció y le dijo a Faraón que le iba a dar la interpretación porque el Dios a quien él conocía, el Dios a quien él servía, bueno, pues la interpretación se la había dado y se la dio. Dice que Faraón, bueno, pues su sueño veía unas vacas junto al río, unas vacas, 7 vacas gordas que subían, pero que después de ellas subían también 7 vacas flacas y que las flacas se comían a las gordas, y eso es lo que le inquietaba. ¿Cómo era posible que el ganado flaco se comiera a lo gordo? Y decía, bueno, ¿qué es eso? Y después igual con unas espigas soñó algo similar. Y entonces José, cuando le da la interpretación, le dice que precisamente venían esos 7 años de abundancia. Eso significaban esas vacas gordas, robustas, que iba a haber lluvia en la tierra, que iba a haber mucho fruto, mucho grano, mucho trigo, pero que después vendrían otros 7 años de escasez. Y quiero decirte que cuando Faraón se sorprende de este sueño, bueno, pues a José lo hace el segundo de él y le dice que prepare pues bodegas, prepare lugares grandes, levanten para que puedan almacenar ellos todo ese grano, y cuando venga la época de sequía, cuando venga la época de escasez, bueno, pues el pueblo y la tierra de Egipto tengan que comer. Pero esto estaba dentro del plan de Dios. Quiero decirte que José efectivamente así lo hizo. Dios tuvo misericordia de él. Dios lo ayudó. Ves, hermano, que la tribulación, que la angustia, que el sufrimiento no es para siempre. Mira este ejemplo de esta familia hermosa de José. Este ejemplo, su sufrimiento no fue para siempre. Fueron algunos años, es cierto. Yo no sé, a lo mejor tú has pensado que tu enfermedad, tu dolor, tu aflicción, el problema que tienes ya ha sido de algún años, pero quiero decirte y te recuerdo lo que leíamos de la palabra de Dios, que el Señor es tu ayudador, Él no te desamparará y que el Señor siempre está contigo, y lo hizo con José. Pasaron esos 7 años de abundancia y empezaron a venir esos 7 años de escasez, y en el segundo año de escasez quiero decirte que estando la familia de José allá donde ellos habitaban, quiero decirte que el padre de José, Jacob, escuchó que en Egipto había alimento.
Y efectivamente él mandó a sus hijos a que fueran a la tierra de Egipto, a que fueran a comprar alimento. Esta historia, quiero decirte que cuando llegaron ellos a comprar alimento, José pudo reconocer a sus hermanos. Sus hermanos nunca se imaginaron el engrandecimiento que ya tenía José, que ya era el segundo después de Faraón. Nunca se imaginaron que ese hermano a quien ellos habían vendido, a quien ellos habían maltratado, bueno, pues que ahora el Señor efectivamente lo había premiado. Entonces ellos pues no se dieron cuenta, pero José sí supo. Y dice que esta historia, esta narrativa es un poquito larga, pero quiero decirte que José, al darse cuenta que era su familia, bueno, pues él tenía esa duda si su padre aún vivía, si su hermano, el menor, Benjamín, que era su hermano también de su mamá y mismo papá, bueno, pues sí estaba. Lo mandó a traer y bueno, pues después de que lo mandó a traer, dice la palabra de Dios que José se dio a conocer a sus hermanos, es decir, les dijo quién era, y ellos se sorprendieron, ellos se quedaron admirados porque no podían creer esto. Y yo quiero decirte que José ahí reconoce lo que Dios tenía preparado para él. Y te voy a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 45, versículo del 7 al 11. Es algo maravilloso como José reconoce que está en el plan de Dios. Hermano, léalo, está ahí en su pantalla. Y dice así: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de Egipto. Ven acá y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa. Vea, hermano, cómo José reconoce que Dios es el que lo había enviado a Egipto. Él está reconociendo ese plan. Quiero decirte que efectivamente después llega el padre de José y toda la familia, pero en ese instante dice que José agarró a Benjamín, lo abrazó y lloró sobre su hombro, y a cada uno de sus hermanos los besó y lloró sobre sus hombros de ellos, y les dijo que no tuvieran temor, que Dios así lo había querido, Dios así lo había previsto. Yo no sé, hermano, si tú hasta el día de hoy no has podido habitar en esa tranquilidad, no has podido habitar en esa paz familiar en tu hogar, con tus hermanos, con tus primos, con tus padres. Quizá estás peleado, pero quiero decirte, hermano, que la palabra de Dios es muy clara. El Señor quiere que nosotros habitemos juntos en armonía. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 4:20, es algo que el Señor no quiere de las familias que estén peleadas. Y dice así 1 Corintios 4 del 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero decirte que a partir de ese momento, la familia de Jacob fue diferente. Se empezaron a amar los hermanos. Es cierto que en su momento odiaron a José, pero ahora todos los demás empezaron a convivir en paz, en unidad, en armonía. Eso es lo que Dios quiere
para nosotros, hermano, en esta hermosa tarde. Que nosotros tengamos hogares, hermano, que estás en tu hogar. No sufras, solamente pon en las manos de Dios a tu hogar, a tus hijos. Hermano, a lo mejor estás peleado con tus padres. Hermano, yo te invito a que te reconcilies con ellos. El Señor, en medio de esta pandemia, quiere una familia unida para la gloria de Dios. Y vemos cómo el Señor le concede a Jacob ver a su familia unida. ¿Unida para qué? Para que se fuera preservada esa familia, fuera preservada ese hogar. Estaban en medio de una hambruna, de una sequía, y todavía, dice la palabra, es que faltaban 5 años y ellos ya no tenían alimento. Pero el Señor para eso había mandado a José. Yo no sé si tú has sido quizá el que ha sufrido o el que te ha tocado sufrir, pero el Señor tiene un propósito y un plan para ti. Hoy, si a lo mejor tú te puedes identificar en esta tarde con alguno de los hermanos de José que lo vendieron, que de cierta forma tenían envidia de sus hermanos, y a lo mejor tú tienes envidia, tú tienes rencor, resentimientos con alguno de tus hermanos, con tus padres. Hoy es tiempo de reconciliarnos con Dios. Hoy es tiempo y Dios nos ha preparado, hermano, para que nosotros estemos reconciliados con Él. Te invito a que inclines tu rostro ahí en tu hogar y que en esta hora pongas en las manos preciosas de Dios a tu familia. Pongas en las manos de Dios a tus hijos. Pongas en las manos de Dios a tus padres. Y que si hasta el día de hoy no has podido vivir en esa unidad familiar, hoy le digas: Señor, yo quiero aprender a vivir como vivió esa familia de Jacob. Señor, yo quiero vivir en ese vínculo de armonía, en ese equilibrio de paz que solamente tú puedes dar. ¿Quiere orar a Dios? ¿Quiere poner en las manos de Dios a su familia? Padre celestial, eterno Dios, tú has permitido, Señor, que esta pandemia, Señor, esté en nuestro alrededor, Señor. Quizá en algunos hogares de mis amigos que nos miran o de mis hermanos, Señor, que nos están mirando. La pandemia ha entrado, Señor, pero en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que tengas misericordia. Si hay hogares, oh Dios, donde el pleito, donde el disgusto, Señor, ha proliferado, Señor, ten misericordia, oh Dios. En esta hora tú invitas, Señor, a través de tu palabra, Señor, y de este ejemplo de la familia de Jacob, a que, Señor, podamos, Señor, tener hogares, familias, Señor, habitando juntos en armonía, en esa paz, Señor, que tú quieres dar, oh Dios. Si hay hermanos, Señor, enojados, Señor, disgustados, oh Dios, yo te pido, Señor, y en esta hora, Señor, están sintiendo en su corazón llamar o mandar un mensaje, Señor, a aquel hermano que los ha agredido, Señor, o que han agredido, Señor, y puedan habitar juntos, Señor, en esa armonía. Yo te pido, Señor, que tú les des ese valor, que tú les des, Señor, ese poder, oh Dios, para que ellos puedan, Señor, estar habitando en paz, Señor, en ese vínculo familiar, unidos, Señor, en medio de esta pandemia, Señor. Tú quieres, Señor, los hogares unidos para gloria de tu nombre. Toma, Señor, la oración, Señor, que te están haciendo esta hora, Señor, aquel que ha escuchado tu palabra, Señor, y que desea que su hogar, Señor, sea salvado, Señor, como todo el hogar de Jacob, Señor. Escucha, Señor, ese corazón. Escucha, Señor, esa oración para gloria tuya, bendito Dios. Y obra, Señor, en cada corazón y en cada vida, Padre. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermano, bueno, pues en este momento te voy a invitar a que podamos leer el Salmo del Buen Pastor. Y todos juntos decir, bueno, con esa convicción, con esa confianza de que Dios está con nosotros. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ahora, amigo o hermano, si quieres también levantar tu mano derecha y escuchar la bendición apostólica, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión y consolación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios te bendiga y bueno, tenemos nuestro siguiente culto a las 4 de la tarde. La paz de Dios.